está con nosotros Bud. Él, por supuesto, también quiere dar su punto de vista. Buenas noches, Guillermo, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas bien? Sí, escucho perfecto. ¿Cómo están ustedes? Hola, bien, Guillermo. te vimos ahí en este encuentro en el que tuvimos la exclusiva de poder asistir en Colón, Argentina. Cuéntanos de dónde surge, en tu caso, esta inquietud, Guillermo. Bueno, en el caso mío esto surgió simplemente estando un día trabajando en mi estudio, en un proyecto, y cuando me surge a través de internet una sugerencia de investigar sobre la Tierra plana, yo me pregunté quién podía señalar que la Tierra fuese plana, ¿no? Pero en una disposición, yo diría no negacionista, sino más bien de apertura y respeto a entender que cualquier otro tiene el derecho a expresar sus pensamientos, dije, bueno, escuchémoslo, atendamos esa línea de pensamiento y pensando naturalmente que me iba a encontrar con un fundamentalismo religioso de esa naturaleza. Y la verdad es que no fue así, fue un video que yo recuerdo que es de Dave Murphy, un pensador inglés, que se llama Carta abierta a Neil deGrasse Tyson, que en 12 preguntas tú te dejan, la verdad es que cuestionando inmediatamente el modelo. Hay 4 preguntas que tú no las entiendes bien, otras 4 que estás tratando de reflexionar cuál es la línea argumentativa y 4 que tú dices, aquí hay definitivamente cosas que no calzan con lo que yo estudié, aprendí, con el sentido común y lo que yo quisiera, lo que veo del mundo, digamos. Eso. Perdón, ¿y nos podrías comentar alguna de esas preguntas, Guillermo, para adentrarnos mucho más en el tema? Por lo menos las que a ti te llamaron la atención. Bueno, yo recuerdo, una es el comportamiento del agua, por ejemplo. El agua y las grandes masas de agua siempre buscan un nivel, el nivel horizontal. De hecho, las definiciones antiguas geométricas decían que una vertical es una perpendicular al plano horizontal. Y el plano horizontal está determinado por la línea que determinan las aguas quietas. ¿Ya? Claro. Y las grandes masas de agua siempre, al igual que las pequeñas masas de agua, van a buscar mantener su nivel horizontal. Si la Tierra estuviese girando a 1666 kilómetros por hora en la línea ecuatorial, las masas oceánicas tendrían a aglutinarse en la línea del Ecuador, cosa que no sucede. Esa es una de las cosas que está en ese video de Dave Murphy que a mí me hace sentido, ¿cierto? El otro que para mí también es que tú tienes que entender que si nuestra atmósfera no tiene una barrera límite con el vacío sideral, tampoco tiene mucha explicación que ese vacío que está en expansión desde hace 14.500 millones de años no haya succionado la totalidad de la atmósfera. Eso tampoco tiene sentido si no hay una barrera. ¿Ya? Y así otras están los aviones, está el giróscopo y otros elementos más que te van abriendo esas luces y esas dudas. Guillermo, yo vi una entrevista a tu persona cuando supe que ibas a estar acá con nosotros y justamente a raíz de que tú mencionabas este mismo video me preocupé y lo vi completo. Yo te quería preguntar algo un poquito más como personal, porque a mí al contrario no me convenció, de hecho. Por el contrario me llamó la atención, sentía que había una cierta suspicacia en estas preguntas. Probablemente yo no tengo el manejo que tú tienes en algunas materias. Pero me gustaría saber qué es lo que a ti más íntimamente te gatilló esta situación. Porque efectivamente, como te digo, igual soy un tipo medianamente estudiado algo y no me pasó lo que te pasó a ti. ¿Qué crees que te gatilló realmente? Porque yo entiendo lo de la duda y me parece súper lícito y súper respetable, abrirse a nuevas posibilidades. ¿Pero qué te gatilló concretamente a ti? Bueno, mira, lo que tú señales es tremendamente interesante porque la llegada a la conceptualización del modelo requiere de distintos viajes según las personas. Hay personas que han llegado a través de las artes visuales, por ejemplo. Conozco el caso de un pintor flamenco, tú sabes que Vermeer, Rembrandt, y como todos los pintores flamencos son expertos en la luz y en la sombra. Exactamente. No calza, si tú aplicas la sombra de una esfera contra otra esfera con un foco lumínico, la sombra que se produce no es circular, es una S. Las sombras se meten por debajo. Por lo tanto, esa persona llega al terraplanismo porque no calzan los eclipses con lo que nos enseñaron, que es un disco, ¿cierto? Lo que nosotros vemos en un eclipse es un disco y no una S.
de sombra. ¿Te fijas? Ahí es un descanse. Entonces, ¿a qué voy con eso? A lo que quiero decirte que tú puedes ver ese video y no gatillarte nada, pero puedes llegar por otros medios. En el caso mío, yo siempre lo he dicho, el agua, la línea del horizonte, trigonometría esférica, ¿cierto? Polaris, son suficientes para entender que el modelo helicéntrico tiene debilidades. Eso es lo que digo. Guillermo, una pregunta con respecto a la idea de la Tierra plana encapsulado dentro de esta especie de domo gigante que no se alcanza a visualizar. ¿Cómo se explica el fenómeno de los meteoritos? ¿De dónde caen? ¿Atraviesan? ¿Están en cosas que están dentro de esta cúpula también? ¿Y qué serían? A ver, amigo mío, tenemos que reestudiarlo todo, ¿cierto? Estamos con 500 años de desventaja. Para mí, a mi modo de ver, sería reentender y reestudiar todos los comportamientos de lo que sucede en el espacio, ¿cierto? Lo que sucede en el firmamento. Yo pienso que esas podrían ser desprendimientos de ciertos gases que se cristalizan a altas temperaturas, ¿cierto? Y a bajas temperaturas, porque tú sabes que la exósfera varía entre los 550 y los 1630 grados centígrados. Entonces, a medida que se asciende, al parecer, eso indican los globos aerostáticos de alta presurización o algunos cohetes de investigadores independientes, habría en capas superiores, alrededor de los 120 kilómetros, se supone que, por ejemplo, hexafluoruro de azufre, que es un gas de alta densidad. Entonces, ¿qué explicaciones tenemos? Bueno, tenemos que estudiarlo nuevamente, pues, amigo. Guillermo, bueno, tenemos acá a Cristian Salazar, como bien te contamos al principio, él es geólogo y doctor en ciencias, y la verdad es que me gustaría ir como un poco desmenuzando esto. Has dado dos teorías que avalarían supuestamente que la Tierra es plana. Una de ellas, por ejemplo, la redistribución de las aguas, y la otra el tema de la luz y las sombras. ¿Qué opinas tú de esto que está diciendo Guillermo? Claro, aquí uno de los primeros puntos. A ver, por ejemplo, yo soy geólogo, doctor en ciencia. De medicina sé lo básico. De religión he leído muy poco. De literatura sé muy poco. Entonces, cuando voy al médico, me siento resfriado, me siento unas molestias y yo le doy los diagnósticos. Y él, como experto y con su formación científica y bajo las leyes que rigen la biología en este caso, puede diagnosticar y saber cómo se puede solucionar. O sea, tú le das los síntomas y él te da el diagnóstico. Y lo de los síntomas, claro, y él me ayuda en este trabajo y me entrego. O cuando voy al dentista, él sabe qué es lo que me aqueja, qué es lo que hay que arreglar. Entonces, yo parto de un principio básico. Yo tomé un camino con la geología, manejo las ciencias de la Tierra, y hay otros campos que nunca los voy a poder manejar y que van a quedar miles de preguntas. Y ahí está el nacimiento de la ciencia también, cuando los primeros científicos eran filósofos naturalistas. Claro. Mediante la observación, mediante el ocio, comienzan a observar comportamiento y comienzan con las primeras teorías e hipótesis. Algunas de ellas se transforman en leyes, otras en teorías, se mantienen, logran comprobarlo. La única ciencia absoluta es la matemática. Exacta. Y uno también puede manipularla. Recuerdo mi primera clase de álgebra en la universidad. El profesor nos demuestra que 1 más 1, todos sabemos que es 2, nos demuestra matemáticamente que 1 más 1 es 1. Pero en el proceso del desarrollo del ejercicio hay una manipulación. Que él, siendo experto en matemática y nosotros siendo alumnos de primer año en la universidad, no lo manejábamos. Y ahí nos hace el desvío. Entonces, claro, aquí, como dice bien Guillermo, muchos parten por las teorías de conspiración, lo que no conocemos, lo oculto, y tenemos muchas dudas. Y así como yo en otras ciencias soy geólogo, no manejo todo el campo de la física, la química, etcétera, y dentro de la geología manejo ciertos campos. Entonces, hay que partir, sí, de ciertas leyes de la física básicas. Newton, la manzana se cae, existe una atracción de gravedad, la midió, se transformó en ley. La teoría siempre va a tener un flanco que puede atacarse. Entonces, claro, él dice de que a esta gran velocidad que tiene la Tierra, las masas de agua deberían acumularse. Pero hay temas básicos, por ejemplo, si cruzamos el canal de Panamá, hay que usar compuertas como las de Venecia, ya de que los niveles de agua, del nivel del mar, del Atlántico y del Pacífico no son iguales. Exacto. Tenemos oleaje, tenemos corrientes marinas, que están ligadas por las temperaturas y por la composición del agua. Entramos a un mundo de la oceanografía física y de la oceanografía química. Entonces,
son variables. Existe oleaje, existe dinámica. Si no existieran estas leyes de la física, de la gravedad, la atmósfera que nos son gases que nos tienen encapsulados, que ayuda a que no quedemos levitando como en la luna, que la gravedad es mucho menor, ahí se produciría lo que está afirmando Guillermo, de que debería tener otro comportamiento el mar. Pero aquí hay leyes de la física en una primera instancia que está rigiendo la ley de gravedad. El agua tiene moléculas, por lo tanto, a pesar que lo veamos como un medio acuoso, es un estado de la materia, el cual tiene una atracción. O si no, también nosotros levitaríamos, y si damos un paso al caminar, la inercia, la resistencia, no nos opondría el paso, y damos un paso y terminaríamos llegando a Punta Arenas sin ningún problema. Entonces son las leyes de la física que están rigiendo a la Tierra, que por eso están atrayendo en este caso a los cuerpos, estoy nombrando solamente algunos, en este caso que es la gravedad, la aceleración, etcétera, la misma inercia también que tiene su oposición, etcétera. Entonces hay una serie de leyes que se necesita más matemática y con algún laboratorio de física que se ve cuando uno estudia física, y se comienzan a comprobar estos principios básicos. Entonces, claro, yo creo que en algo sí voy a estar muy de acuerdo con Guillermo, de que sí, en la educación necesitamos un fortalecimiento en ciencias para poder explicar las preguntas que tenemos de día a día. ¿Por qué es día? ¿Por qué es noche? ¿Por qué las estrellas brillan? ¿Por qué los animales se desarrollan? ¿Por qué las plantas crecen? Etcétera. Yo creo que eso sí es yo creo que independiente de la teoría es algo que estamos al debe, que necesitamos una mayor formación científica, pero nunca ningún científico va a poder explicarlo todo. Y recogiendo además tus palabras, efectivamente hay una inquietud empírica por parte de los terraplanistas de ver con sus propios ojos que la Tierra es plana. Tú estuviste en esta convención. Cuéntanos, Guillermo, ¿cómo te sentiste? ¿Cuál era el ambiente que había ahí? ¿Te sorprendió alguna teoría que, por ejemplo, tú no habías visto a través de este estudio que llevas haciendo exhaustivamente cuando te llegó esta propuesta como a tu cabeza? Cuéntanos un poco, ¿qué pasó ahí? Mira, Eva, alguna consideración interesante. Después, bueno, me encantaría con Cristian conversar más en extenso. Se agradecen las palabras conceptuosas respecto del razonable cuestionamiento de ciertas cosas que no calzan y que ameritan ser investigadas. Con respecto a lo que tú me dices, es una pregunta interesante porque se deriva de un suceso que tiene ciertas características peculiares. Esto nunca fue una convención, fue un encuentro al que, en el buen sentido, espero que se entienda así, dos chicos pueblerinos de Colón, que es una localidad al norponiente de Buenos Aires, que es tan pequeña que de hecho los argentinos no la conocen, porque existe otro Colón en Entre Ríos y mucha gente creía que era ahí. Es un pequeño pueblo precioso que simplemente quisieron hacer una reunión entre toda esta red que cada día crece más. ¿Cuánta gente había, por curiosidad, por ejemplo, aproximadamente? 200 personas. ¿Ya? Pero un encuentro que surge con la idea de simplemente reunirnos a conversar se transformó en Argentina, como dicen ellos, en un quilombo mayúscula que hasta el día de hoy sigue dando volteretas. Están muchas radios insistiendo con el tema. Creo que la nota Clarín la posteó hasta en el New York Times, me parece. Por lo tanto, es una noticia que dio la vuelta al mundo porque simplemente 200 personas, que era un encuentro simplemente para compartir, se transforma en eso. Eso no es casual. Pero, perdón, Guillermo, tengo la sensación, puede ser desde la distancia, de que los terraplanistas son muy apasionados por el tema, tienen la necesidad de juntarse, debatir y llevar esta bandera de lucha, como lo quieras exponer, mucho más lejos de una simple conversación casual. ¿Es así o no? Pero, amigo mío, ¿habrá algo más interesante que la forma de la Tierra y redescubrir que tal vez no es como nos enseñaron? A mí, mira... no, sí, es fascinante, de todas maneras. A mí me asombra el tema, es decir, acabo de estar con una reunión de colegas, ex compañeros de escuela, y yo estoy dispuesto a aceptar que las personas no se apasionen, pero no lo comprendo. No sé si me sigues, una cosa es claramente eso. Lo acepto como una realidad, como muchas cosas que uno acepta en la vida, ¿no es cierto? Las guerras, una serie de cosas que no las comprendes, pero las tienes que aceptar porque son un hecho. Del mismo modo a mí me sucede, es decir, yo acepto que haya personas que no se apasionen por esto, pero la verdad es que me cuesta comprender que